Y bien, yo voy anotando las experiencias porque vamos aprendiendo de cada uno de los speakers. Es día 256, estamos en el estudio, nada más y nada menos. Mira lo que es esto, NUCBA, me encanta, la verdad, que es espectacular, como cada experiencia que vamos compartiendo. Como ahora que nos vamos a introducir en el mundo de datos ETL con Natalia Soledad Flores. De Misiones, Natalia, adelante. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar acá en el NUCBA Summit. Como ya me había presentado Álvaro, mi nombre es Natalia Flores, me pueden decir Nata. Me pueden encontrar en las redes sociales como Natalia Dev. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer una ETL básica con PySpark. ¿Sí? Así que vamos a empezar. ¿Qué es una ETL? Vamos a empezar por lo básico. Nosotros cuando estamos hablando de lo que es el Big Data, ¿sí? Un ingeniero de datos suele utilizar el procesamiento de ETL, que es el proceso de extracción, transformación y carga, o por sus siglas en inglés, Extraction, Transformation and Load. Básicamente es la limpieza o el procesamiento de datos previos a análisis, ¿sí? Imagínense que ustedes están en un equipo de ciencia de datos en una empresa o en una institución. Y bueno, ustedes seguramente van a querer hacer algún tipo de estudio de negocio y para eso van a necesitar datos, pero los datos por sí solos tampoco es que cuentan, sino que necesitamos encontrarle un valor a esos datos, ¿sí? Que para eso está el analista de datos, el científico de datos, el ingeniero de datos, el business intelligence. Hay todo un equipo atrás bastante grande, e incluso si es necesario, seguramente vamos a necesitar ingenieros de Machine Learning. Bueno, este procesamiento de ETL lo hacen los ingenieros, ¿sí? Es como, se podría decir, el primer paso, que se suele, después de la extracción. Lo que vamos a ver hoy es la transformación con PySpark, ¿sí? Así que esto es como un pequeño resumen de qué es una ETL, que normalmente no se suele hablar tanto de ello en el mundo de la ciencia de datos. Y acá vemos un pequeño gráfico sacado de la documentación de Microsoft, ¿sí? Donde vemos que, a ver, tenemos dentro de lo que es la extracción, podemos tener varias fuentes de datos. Puede ser un dataset en cualquier tipo de formato, puede ser un CSV, un archivo Parquet, un archivo JSON, un Excel, cualquiera, o incluso también puede ser una base de datos. Y tenemos que tener en cuenta que puede ser de vuelta cualquier tipo de base de datos y a veces podemos tener datos como más atrás en el tiempo, como previamente guardados, y algunos datos que se podría decir en vivo o datos que se reciben mediante streaming. Luego, una vez que tenemos todas estas fuentes, que pueden ser uno, dos, un montón, pasamos a lo que es la transformación, que es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? La transformación con PySpark, que ahora voy a entrar en detalle qué significa transformación, que un poquito le había dicho que es como la limpieza del procesamiento, y luego, por último, la carga. Una vez que tenemos todos estos datos limpios, sin ningún dato que haga ruido, que nos moleste, en el caso que queramos hacer un posterior entrenamiento con este tipo de datos, seguramente vamos a tener que adaptarlo para que entre en un algoritmo de Machine Learning. Y para esto cargamos todo el dataset final a, puede ser una base de datos, puede ser un data lake, un data warehouse, puede estar en la nube, que normalmente se trabaja en la nube, puede estar en cualquier lado donde podamos guardar, o incluso un archivo, ¿sí? En cualquier lugar donde podamos tener disponible esto para su posterior análisis. Así que bien, vamos a hablar un poquito de Spark. Básicamente es un framework de procesamiento distribuido, nos permite procesar grandes cantidades de datos de manera rápida. Bueno, y PySpark es como el contexto, se podría decir, para poder utilizar Spark en Python, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Seguramente habrán escuchado hablar de Pandas, de NumPy y un montón de librerías, herramientas que nos provee el lenguaje de Python. Si vienen de otros lenguajes, seguramente habrán escuchado hablar de tecnologías, de herramientas similares para R, por ejemplo, o para Java. Podrían ser librerías, pueden ser bibliotecas, diferentes tipos de herramientas que nos permiten añadir funcionalidad extra
al lenguaje para, en este caso, procesamiento de datos. Spark no solo se puede trabajar con Python, sino que también podemos trabajar con SQL, que es más, lo vamos a estar viendo ahora, con Scala, con Java y con otros lenguajes relacionados a lo que es el procesamiento de datos. Bien. Dentro de lo que es Spark, podríamos decir que a la vez Spark, como habíamos dicho anteriormente, es como un motor de procesamiento, utiliza el procesamiento distribuido y es uno de los más usados hoy en día. Lo interesante de Spark es que podemos trabajar con diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Que ahora vamos a estar viendo de qué se trata cada una. Algunas de las características principales también de Spark es que funciona integrado con Hadoop, ¿sí? En su base funciona de manera muy similar, es más, Spark salió un poquito después de Hadoop, incorporando varios de esos tipos de estructuras de esta misma herramienta. Bueno, que por lo tanto también esto permite trabajar tanto en memoria, haciendo que Spark sea mucho más rápido que cualquier otra librería como Pandas, por ejemplo, y también permite trabajar en disco. Las estructuras del tipo RDD son un tipo de estructuras específico que nos permite trabajar en tiempo real, ¿sí? Es justamente lo que nos provee un poquito más de rapidez. Podemos utilizar diferentes tipos de particiones, ¿sí? Para que, al ser un sistema distribuido, vamos a necesitar que hacer tareas en paralelo, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de estructuras nos va a permitir hacerlo de una manera mucho más sencilla. RDD significa Resilient Distributed Dataset. También, en el fondo, utiliza lo que es la evaluación perezosa o lazy loading, ¿sí? Que básicamente lo que significa es que las transformaciones van a ser calculadas luego de una llamada a la acción. Que ahora vamos a ver cuáles son esas llamadas a las acciones. Bien. Luego tenemos los data frames, que son los data frames de toda la vida, que se podría decir que son como las tablas con las que seguramente si ustedes ya vienen de trabajar con datos, ya saben que es algo muy similar a una tabla, con columnas, con filas, ¿sí? Es el data frame con el que trabajamos con Pandas, con el que podemos trabajar incluso en una base de datos, ¿sí? El data frame de toda la vida. Y luego, bueno, tenemos lo que es el dataset, que después de un tiempo se incorporó, que es básicamente dentro de Spark funciona como una especie de mezcla entre los dos tipos de estructuras anteriores, ¿sí? Básicamente es como que internamente funciona como con filas, como el data frame, pero también externamente funciona con el JVM Object, ¿sí? Que es como funciona el RDD, como la colección distribuida, ¿sí? Como funciona externamente. Es decir, como que nos trae un poquito de lo mejor de ambos mundos, se podría decir. Algunas de las llamadas a la acción con las que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Básicamente vamos a estar trabajando un poquito con DataFrame, un poquito con RDDs, pero algunas de las llamadas a la acción, que seguramente lo habrán escuchado los que vienen de trabajar con SQL o con Pandas, por ejemplo, la transformación de order by, grow by, filtrado, selección, joins, etc. Así que, bueno, hablando un poquito más de lo que es estructura de Spark, funciona, como habíamos dicho, como un sistema distribuido, ¿sí? En vez de tener una tarea, tener que esperar a que se cumpla una tarea y después seguir a la siguiente, lo que hace el programa es decir, bueno, vamos a tener varios workers, ¿ok? Estos workers van a tener sus propios jobs y van a estar trabajando de manera distribuida, ¿sí? En vez de estar centralizado, van a decirle, bueno, vos vas a hacer esta tarea, este worker va a hacer esta tarea, este worker va a hacer otra, y así. Eso de una manera resumida, acá tienen en el link, si quieren saber un poquito más de cómo se trata, de cómo es que trabaja por detrás de Spark, pueden entrar en el link de la documentación oficial de Apache Spark. Y otra cosita muy interesante que nos trae esta herramienta son las UDF, o funciones definidas por el usuario. Seguramente lo habrán escuchado de otras herramientas también, como SQL. Que es decir, básicamente podemos agregar funcionalidades a las funcionalidades
personalizadas, mejor dicho, que podemos añadir las que ya trae por defecto Spark. Así que bueno, vamos a la demo, ¿ok? A ver, ahí está. Perfecto, vamos a trabajar haciendo una ETL básica, como habíamos dicho. Uno normalmente cuando trabaja como ingeniero de datos, esta es una de las tareas fundamentales, una de las tareas más básicas, se podría decir, que tiene que hacer un ingeniero. Entre ellos también, dentro de lo que es la extracción, yo les estuve comentando un poquito que podemos extraer datos tanto en vivo o incluso a veces podemos recurrir a lo que es el web scraping, entre otras herramientas. Usamos mucho lo que son las herramientas automatizadas para hacer la extracción. Luego hacemos la transformación, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, y por último la carga, que eso por ahí lo vamos a ver bien a lo último. En este caso vamos a trabajar con un dataset de fútbol, ¿sí? Del FIFA, que lo pueden descargar de la página oficial del FIFA. Yo lo conseguí en Kaggle, que es una de las páginas que más me gustan para descargar datasets. Para los que no sepan lo que son los datasets, ¿sí? Son la fuente de información donde vamos a estar incorporando nuestro trabajo y trabajando, ¿sí? En Kaggle también tienen muchísimos otros tipos de datasets sobre, no sé, a ver, por decirlo de una manera, listas de, bueno, de jugadores de fútbol en este caso, con cada una de sus estadísticas, por ejemplo, relacionados con la biología, relacionados con lo que es la parte de economía, si quieren tal vez ver algún dataset relacionado, por ejemplo, con las estadísticas de los países, ¿sí? Tienen de todo un poco. Dentro de lo que son las estadísticas que vamos a estar viendo ahora del FIFA, este es un ejemplo de una carta de Lionel Messi, seguramente todos los que jugaron al FIFA lo habrán visto en algún momento. Lo que tenemos es, cada jugador tiene una tarjeta con su nombre y estadísticas como por ejemplo el ritmo, el tiro, los pases, los regateos, las defensas y el físico de cada uno. En el caso de Messi, bueno, tenemos los suyos, tenemos dónde está jugando actualmente, de qué país de origen es, en qué posición suele jugar y el promedio, o el mean, de cada uno de estos datos. Así que vamos a ir abriendo una notebook. Esto le quería mostrar antes, dentro de lo que es la documentación de Apache Spark, también tenemos todas las posibilidades. En este caso entré en la parte de la documentación de la API de PySpark. Y fíjense que acá tenemos un montón de información súper útil, con alguno de ellos vamos a estar trabajando. Esta ETL va a ser muy sencilla, es uno de los ejercicios que más le van a pedir seguramente si van a entrar en un challenge como junior para ingeniería de datos. Pero bueno, acá tenemos un montón de info. De vuelta, pueden elegir esta API o pueden elegir cualquiera de las APIs de Spark, que funcionan más o menos de manera similar. Bien, así que vamos a el código. Lo primero que voy a hacer es instalar Spark con pip install. Bien, acá lo ejecutamos. Para los que no sepan qué es lo que estoy haciendo ahora, estoy usando una notebook, ¿sí? Lo que podrían hacer es instalar Spark de manera local en su computadora, o también podrían usar otras herramientas como DeepNote, Jupyter Notebook. Yo estoy usando Google Colab ahora mismo, ya que tengo toda la información, los datasets guardados dentro de una carpeta de Drive propia. Así que bueno, vamos a esperar que vaya cargando. Y mientras tanto, voy a hacer las importaciones necesarias. Y vamos a importar todas las herramientas que vamos a usar. Por ejemplo, import. Un poquito. Importamos PySpark. Y vamos a importar algunas herramientas que ya les voy a explicar enseguida de qué se trata. Import Spark Session. Fíjense que tarda un poquito lo que es la instalación. SQL Contexts. Son súper importantes. Ahora vamos a bajar un poquito. Bueno, esto ya está importado.
Bueno, y luego vamos a trabajar también con conversiones de datos, integer type. Bueno, y vamos a importar luego los que necesitemos. Dentro de lo que es el paquete de PySpark SQL, vamos a usar los types. Y acá les voy a hacer una pequeña aclaración. Una de las mejores prácticas que pueden usar a la hora de importar cualquier tipo de librería, digamos, de cualquier herramienta, ¿sí? Lo que las personas suelen hacer es hacer un from, por ejemplo, PySpark, a ver, lo escribí al revés, from asterisco import, no sé si está bien, está escribiendo bien, import asterisco. El asterisco significa importame todo lo que trae PySpark. Esto es una mala práctica, así que les recomiendo que no lo hagan, por eso estoy haciendo esto de importar cada una de las herramientas que vamos a ir usando aparte, como de manera independiente, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes usan el asterisco, como les digo, importa todas las herramientas dentro de PySpark y puede hacer que hayan problemas entre ese tipo de herramientas, incluso puede ser que al importar todo nuestro programa vaya más lento. Es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando con Spark tengamos en cuenta el tema de la memoria, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando solamente con archivos que se van a guardar en memoria, a veces en caché. Entonces, más cuando vamos a analizar grandes cantidades de datos. Así que hay que tener cuidado con eso y bueno, esto es una de las mejores prácticas que pueden tener de vuelta, no solo con PySpark, sino para cualquier tipo de librería que vayan a usar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una sesión de Spark. Vamos a guardar una variable Spark. Spark Session. Builder. Esto está en la documentación, tal cual. Vamos a ponerle un nombre a nuestra aplicación. ETL básica, por ejemplo. Bueno, y vamos a proceder a la creación con get or create. Ahí ya me lo... Ahí está, perfecto. Ya me dio la sugerencia la notebook. Y el contexto de SQL que lo vamos a usar más adelante, como ven que lo importa acá. Tanto el Spark session lo importa anteriormente, y el SQL context. Que lo escribí mal. Ahí está. No está bien, porque este es la variable, no es necesario. Ahora sí. SQL context con las mayúsculas en SQL a Spark. Y llamamos a nuestra sesión. Perfecto. Bien. Una de las cosas que voy a hacer es trabajar con el path de mi carpeta Google Drive. En este caso, voy a asegurar de que esté activo sí, a ver, tengo que activar acá en archivos, ¿sí? En la barra del costadito, tenemos una carpetita y acá adentro lo que hago es activar la unidad de Drive para que se conecte con mi cuenta Google Drive. Esto lo explico por si alguno tal vez no ha trabajado con Google Colab antes. Sí, mal. Perfecto, ya tenemos mi Drive. El path, bueno, el que tengo acá un machetito lo voy a Content Drive, ¿sí? Acá estoy accediendo dentro de esta carpeta. My Drive, acá están mis archivitos y vamos a proceder a abrir la carpeta de charla Nukba. Bien, este es como el path general. Bien, y dentro de esta carpeta voy a tener varios archivos. Dentro de ellos, una de mis fuentes de datos con las que voy a trabajar va a ser la base de datos de los jugadores del 2021, ¿sí? El año pasado. Así que voy a crear una variable, players 21, por ponerle un nombre. Vamos a pedirle a Spark que haga la lectura de este archivo. Este es un archivo CSV. Bueno, y vamos a trabajar con path. Hacemos una pequeña concatenación. Y que busque el archivo players 21.csv. Bueno, en teoría, vamos a ir, ahí está. A ver si no hay ningún error. Una vez que carga, vamos a proceder a leer. A ver.
tardar un poquito. Es un archivo gigante. Esto si lo llegamos a hacer con pandas, por darles un ejemplo, es muy probable que tarde mucho más, ¿sí? O que directamente les tire un error. Me ha pasado anteriormente, me tira un error de memoria, que no se puede leer porque el archivo es demasiado grande. Justamente por eso utilizamos Spark. Bien, perfecto. Ahí podemos hacer el display del archivo, ¿ok? Esta es una de los primeros comandos, por decirlo así, que vamos a aprender de Spark, que es display. Acá tenemos la información de nuestros jugadores, sí, es un data frame, ¿ok? Vamos a proceder a verlo a esto de una manera mucho más sencilla, que es players, vamos a hacer la lectura del data frame, punto show. A cargar. Perfecto, y acá podemos ir empezando a trabajar con la información que nos trae este data frame. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta cuando hacemos como nuestra primera investigación de los datos que tenemos. Acá estoy analizando solo un archivo, es muy probable que a ustedes les toque analizar varios más. En este caso, bien, tenemos nuestro header, ¿sí? Tenemos un texto que la verdad que no nos dice nada, C1, C2, C3, o sea, es columna 1, columna 0, columna 1, 2, 3. Y el nombre de nuestras columnas nos aparece como una fila, eso ahora más adelante lo vamos a arreglar, si vamos a proceder a hacer todo lo que es procesamiento y limpieza. Esto ya es un detalle que me llama la atención desde el principio porque no debería estar así. Pero bueno, tenemos, a ver, un ID del jugador, una URL, la verdad que la URL no tengo idea para qué es, pero acá ya empezamos a ver datos importantes, como el nombre resumido, el nombre largo, sería el nombre completo, cuántos años tiene el jugador, por ejemplo, el primero que me aparece es Lionel Messi, con su fecha de nacimiento, bueno, un montón de información, nacionalidad, cuánto mide, etcétera, etcétera. ¿En qué club está jugando? Claro, esto es del año pasado, así que todavía en el 2021 él estaba jugando en Barcelona. Actualmente está en el PSG. Bien, vamos a buscar los datos que me interesa, que son los de... A ver, más atrás. Yo ya estuve mirando este dataset, así que sé que están por acá. Bien, acá tenemos, dentro de lo que es la columna, fíjense la cantidad de columnas que hay. Dentro de la columna 33 tenemos los primeros datos del pase, en la 34 el shooting, que básicamente son los que les había comentado, perdón, el ritmo, el shooting, que es el tiro, etcétera, el pase. Todos estos que les había comentado anteriormente están acá, ¿sí? En orden, ¿ok? Así que esto va a ser algunos de los datos con los que vamos a trabajar en este momento. El resto, de momento, no me interesa. Eso después más adelante, si ustedes quieren jugar con el dataset y quieren ir viendo, sacando otras estadísticas, yo por ahí mucho de fútbol no sé, así que voy a sacar las columnas más importantes y básicas, pero pueden hacer un montón de cosas y pueden ir comparando jugadores, pueden visualizar también mediante gráficas, pueden hacer un montón de cosas. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es traer las columnas que me interesan, ¿sí? De este dataset. Así trabajamos con menos información. No quiero trabajar con información de más, ¿ok? Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Información de más, trabajen con lo que tienen y a medida que vayan necesitando en una columna le van agregando, pero no trabajen con columnas extra. De momento voy a trabajar con el nombre. Sí, a ver, con el nombre, ¿con qué más podemos utilizar? Además de las estadísticas. Sí, acá está la posición. Esto es muy importante. Esto lo vamos a usar. Es una de las estadísticas que aparece también en la tarjeta, que es el 16. Entonces hacemos un select. A ver, lo puse mal, puse una coma ahí. Bueno, ahora sí. Primero vamos a seleccionar las columnas con las que vamos a trabajar. Entonces, select. Y ahí empezamos a poner el nombre, que lamentablemente los nombres están de una manera muy fea. Eso lo vamos a arreglar en el siguiente paso. Yo también los anoté. 16. Es el de la posición, y ahora empezamos con C33, C33,
34, C35, C36 hasta el 38, C37 y por último C38, perfecto. Bien, acá tenemos la información de lo que acabamos de extraer, ¿sí? Fíjense que tenemos nuestro tipo de datos de un data frame, una información muy interesante, que cada una de las columnas nos trae qué tipo de datos tiene dentro. De momento son todos strings y nosotros realmente nos ponemos a analizar. Tal vez el primer dato, que es el del nombre, sí es un string, está perfecto. Lo que es la posición, columna 16, también no hay problema, pueden ser un string. Pero si vamos más adelante, otra de las tareas del ingeniero de datos también es asegurarse que los tipos de datos estén correctamente configurados dentro de nuestros dataset, seteados. Y acá, bueno, acá nosotros estamos trabajando con ints, con integers o con números enteros. Entonces esto más adelante también lo vamos a tener que cambiar. Pequeñas cuestiones a tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de datasets. No todos vienen totalmente optimizados y preparados de la manera que uno quiere, para eso está el ingeniero de datos. Vamos a proceder a hacer una función, ¿sí? Lo que quiero hacer con esta función es que me elimine la primera columna con estos nombres horribles, porque me molesta muchísimo. Así que vamos a ponerle el nombre de la sería. Vamos a eliminar la columna 0 para poner el nombre de la columna 1, ¿sí? Que es la primera columna perdón, la fila que le sigue acá, que es la que tiene los nombres. Así que hacemos la función, vamos a ponerle drop, first row, y vamos a decirle, bueno, que nos return iter. Si no saben bien cómo, si nunca trabajaron con Python, si la primera vez que se encuentran con... si es la primera vez que se encuentran con este lenguaje, tranqui, que no es muy difícil de entender. Yo por ahí estoy asumiendo de que esta charla tal vez algunos tengan conocimientos de Python, otros no. Por eso voy a estar explicando cada una de las cosas que estoy haciendo. En este caso la función la voy a explicar muy por arriba. Lo que voy a hacer es obtener la lista de la segunda, lo que sería la segunda fila, ¿sí? Bien, iterator, perfecto. Bueno, acá lo que voy a necesitar es un index, porque esta función luego la voy a llamar. Lo lindo de Python es que es bastante simple de leer. Ahí está, perfecto. Acá tengo la variable iterator, que luego lo voy a pasar a la función cuando lo llamo. El index. Bien, ahora vamos a trabajar con esto. Voy a crear un RDD. ¿Se acuerdan que les estaba contando de qué eran las RDD y cuál es la diferencia con el data frame? Bueno, ahora vamos a utilizar players 2021 21.rdd. Perfecto. Bueno, si nosotros llegamos a intentar modificar esta RDD, de momento no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque las RDD son inmutables, ¿sí? Así que esto por ahí era algo que le quería comentar. Nosotros podemos tener una RDD, podemos verla mediante RDD collect, por ejemplo. ¿Sí? Y acá hice la transición entre la data frame y RDD, pero lo que quería explicarles, a ver que cargue un poquito, que son inmutables, así que sí tenemos que trabajar primero con lo que son los data frame y luego pasar a RDD para poder trabajar con nuestros datos de una manera mucho más rápida, ¿sí? Así que vamos a hacer esto. Fíjense que acá tenemos los datos con el método collect de una manera un poquito diferente. Acá se ve un poquito desordenado, pero fíjense que acá empieza una row, ¿sí? Acá con todos los datos. Más abajo empieza otra. Yo prefiero utilizar el show cuando trabajamos con data frames. Es mucho más sencillo de ver. Perfecto. A ver. Bien. Bueno,
ahora sí, una vez que tenemos nuestra RDD más o menos vista, vamos a proceder a utilizar la función anterior y luego vamos a hacer los cambios para volver a convertirlo a DataFrame. Entonces, llamamos a la variable RDD, vamos a guardarla dentro de sí misma, rdd.mapPartition. Acá vamos a usar las particiones, ¿sí? Y llamamos a nuestra función, ¿cómo se llama? Drop first. Ahí está, perfecto. Acá tenemos nuestra función. A ver, ahí. A ver, no está definido, lo escribí mal, me parece, a ver. Ah, no, nunca lo había ejecutado, perfecto. Ahora sí. Tendría que funcionar. Recuerden que en Notebook todo funciona de arriba para abajo. Si no ejecutas una de las celdas, la siguiente, si necesitas algo de la celda anterior, no te la va a tomar. Perfecto. Y ahora sí procedemos. Bueno, ahora vamos a ver si realmente esto funcionó. Primero que nada, vamos a hacer otro call para después así podamos trabajar, porque como les había dicho anteriormente, si seguimos trabajando en las RDDs son inmutables y no vamos a poder hacer el resto de las operaciones que necesitamos. Se ve un poquito, feo, a veces se muestra un poquito más ordenado lo que son las ROPs. Bien, vamos a proceder a realizar entonces la conversión. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un esquema, ¿sí? Esquema con struct type. Acá lo que le vamos a decir básicamente es, bueno, creamos un esquema para que el RDD luego se convierta en DataFrame. Y para eso vamos a tener que decirle, bueno, estas son las columnas tanto, tanto y tanto, qué sé yo, nombre, posición, el resto de las estadísticas. El tipo de datos que van a necesitar que estén configuradas nuestras columnas, y si admite nulos o no. Eso es como una de las configuraciones básicas al crear un esquema. Si entramos en la configuración, seguramente van a poder personalizarlo de una manera mucho más avanzada, pero de momento vamos a utilizar solo esto. Así que creamos nuestra struct type, perfecto. Y vamos a ir diciéndole, entonces, la primera struct, a ver, field, se va a llamar name, sí que es el nombre de nuestro jugador, Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Vamos a decir que este sí, quiero que sea un string, porque recuerden que más arriba nosotros vimos que todas las columnas eran strings. Vamos a decirle que no admita nulos, porque o sea, si no tengo ningún jugador, ¿de qué me sirve, no? Entonces no va a admitir, no. String type, que fíjense que acá me aparecen todas estas cositas en amarillo. ¿Por qué? Porque no los importé aún. Y lo vamos a importar acá arriba. Si no me equivoco, sí, acá. Acá también los types, el string type también faltaba. Y vamos a importar lo que es las structs. Vamos a necesitar el TP1, struct fields, si no me equivoco. A ver, vamos a ver cuál me faltaba, creo que está. Lo escribí mal, vamos a ver. Uy. Acá está, perfecto. Le había puesto una S al final. Bien, lo importo. Excelente. Y ahora ya no me aparece en amarillo, eso significa que ya está importado. Vamos a seguir, vamos a hacer un copia y pega para que sea más rápido. Con lo que es la posición. De momento todo al principio estaba en string, esto lo vamos a ver más adelante. Así que de momento vamos a dejarle todo como string type. Bueno,
Vamos a ponerle que este sí admita módulos. Lo mismo este. Porque puede pasar, ahora vamos a ver que nos va a tener algunos datos de estos van a ser nulos. Seguramente nos vamos a encontrar con alguno. Bueno, el PAC, el shooting, vamos a traer el pass, estas son las estadísticas, ¿sí? Lo hemos dicho anteriormente. Def y físico. Perfecto. Ya definimos nuestro primer esquema. Luego lo que vamos a hacer, vamos a correrlo, ahí está. Perfecto. Ahora sí vamos a proceder a la creación del data frame. Data frame es igual, esta es una variable, le pueden poner el nombre que quieran, así como yo utilicé RDD y data frame, ustedes pueden poner el nombre que más les parezca. Es recomendable, cuando ustedes ponen el nombre, que sea más descriptivo, no importa si en Python terminás poniendo un nombre súper largo, pero lo importante es que sea descriptivo, ¿sí? Esto que yo estoy diciendo de data frame lo estoy usando de una manera de simplificar porque estoy trabajando con un data frame solo o con un RDD solo, pero si no, especificaría de qué data frame estoy hablando, de los jugadores de qué año, como algo que me permita identificar con qué tipo de datos estoy trabajando. Me estoy faltando el create data frame, RDD, estima. Y vamos a ver este nuevo data frame con un print schema. Ahora, ¿dónde está? Ahí está, perfecto. El print schema nos va a permitir ver la estructura de nuestro data frame nuevo. A ver, perfecto, funcionó. Acá tenemos la información que le habíamos seteado anteriormente. Nombre, posición, cada uno de ellos. De momento, cada uno de tipo string. Bueno, y el primero no nos permite falsos, pero los demás sí. Perfecto, está todo tal cual como lo habíamos especificado anteriormente. Ahora viene la parte más divertida. Bueno, vamos a ver nuestro data frame de una manera mucho más bonita. Vamos a hacer un data frame show, a ver. Esto suele tardar un poco. El show, si no me equivoco, ahorita nos dio error. El show, si no me equivoco, muestra las primeras 20 filas, si no me equivoco. O las primeras 10, creo que las primeras 20. Bien, me gustaría saber por qué acá me está dando error. Esto puede pasar, ¿sí? Bien, valor. Value error, objeto tanto. Ok, ¿hay alguna fila que me está faltando? Bien. Estas cosas pueden pasar, chicos. O sea, les va a pasar todo el tiempo que le va a tirar un error, le va a tirar el otro. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 líneas. A ver si me puedo dar cuenta cuál fue el error acá. Es un objeto en particular que no hace match. Voy a probar por las dudas, porque es raro que me aparezca esto, voy a probar de volver a hacer la lectura. A veces con el show pasa esto de que no se guarda correctamente, o al menos tal vez me faltará una configuración que no se guarda en caché o algo por el estilo. Bueno, medio error de vuelta. Bueno. A ver un poquito, el print esquema está bien. O será, a ver, el nombre acá está mal, porque esto es position, necesito, tendrá que ver, vamos a probar. No me está encontrando string type. 1, 2, 3, están todos. Son posiciones porque trae más de una.
Sí, pero el error acá es otro. Voy a revisar en el machetito a ver qué es lo que me falta. Dame un segundo. Bueno, el show no lo estamos pudiendo hacer porque hay acá un problema de consistencia de datos. Entonces, vamos a leer lo que nos dice Stack Overflow. Vamos a, sí, este es un problema de trabajos de Spark. Bueno, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Vamos a hacer una explicación y luego vemos qué es lo que acaba de pasar. Esto es un problema que me suele pasar mucho con los shows. Cuando uno quiere ver el data frame, siempre hay un problema que surge de memoria o algún dato que tal vez no es tan consistente, entonces no te permite ver exactamente lo que está pasando. Pero pudimos ver que el esquema se creó, el data frame con el esquema que habíamos configurado anteriormente está correctamente hecho. Bien, vamos a pasar esto un poquito. Bien, vamos a proceder a borrar los nulos, ¿sí? A ver si vemos más arriba, me parece que vamos a ver un par de nulos por acá, sí. Cuando vemos el RDD, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una row que empieza acá y termina acá. Acá tenemos un par de datos, ¿sí? Si bien estas son todas las rows, fíjense que algunos tenemos known. El C28 en este caso, a ver, alguno de los que nos interesa. No, acá trajo toda la información de lo que nos interesa. Pero acá tenemos un C39 que no sé qué dato es que me traen un known. Hay un montón de información que tenemos que limpiar porque no nos sirve tener datos nulos. O not a number, que también es el otro caso. Esto depende mucho de la lógica de negocio, ¿sí? Si por algún motivo necesitamos esos datos como nulos, los podemos convertir al dato que necesitemos o eliminarlos. Entonces, data frame, vamos a decirle que el data frame con un drop na. Es muy parecido a pandas, seguramente. Vamos a ver si va a funcionar. Perfecto, acá funcionó bien. En teoría borró todos los nulos, perfecto. Otra cosa de las que vimos que teníamos que hacer es convertir. Vamos a volver a ver el esquema anterior. Estos acá, los últimos 6. Estos nosotros no queremos que sean string porque necesitamos que sean números, como habíamos visto más arriba. Son los números de las estadísticas. Entonces esto necesitamos sí o sí que sea integers. Entonces vamos a decirle que vamos a guardar nuestro data frame. Vamos a abrir el data frame. Vamos a utilizar with column. A ver si aparece. Perfecto. Vamos a decirle que la columna pack, si no me equivoco, es la primera. Se me monta una pack y veo que no está importado, me parece call. Vamos a tener que ver un poquito. Cast para hacer la modificación de esa columna en particular. Integer, que esto sí ya lo habíamos importado anteriormente. Perfecto. Esto nos está faltando más arriba en una de las importaciones. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto, acá están las importaciones. Y ¿dónde está la importación? A ver, ¿dónde me está faltando? Perfecto, ahí está. Ahí lo encontré.
Se suelo sacar de la documentación, ¿sí? Que es la página que le mostré que está acá arriba. PySpark.sql. .function, esto lo encontramos dentro de functions. Import, call. Bueno, más adelante vamos a usar otra cosita que se llama lit, así que ya lo voy a ir importando. Ahora vamos a ver en qué momento lo vamos a utilizar. Pero en teoría, ahí estaría importado. Perfecto. Y nos aparece call sin el subrayadito amarillo. Así que voy a hacer, a ver. Vamos a hacer un copy-paste para que sea más rápido. Falta nomás. Vamos a poner los nombres de cada una de las columnas. Esto se puede hacer, esto lo hago de esta manera para que sea mucho más sencillo de ver. Seguramente hay una manera mucho más elegante de hacerlo. Pero acá pueden ver cada una de las columnas que voy haciendo el cambio. A mí parece que es la manera más fácil de trabajar teniendo uno arriba del otro. Dry, gris. Gris. Def. Me equivoco, es defensa y bueno, físico. Sí. Perfecto. Acá lo hicimos entonces. A ver, bien. Vamos a ver qué nos trae. Ok, está todo. Vamos a hacer un print schema. Data frame. Print schema, ya me apareció. A ver si funcionó. Perfecto, funcionó de maravilla. Vemos que tenemos, esto antes era todo string y ahora está como entero, íntegro. Así que podemos seguir trabajando con nuestro data frame. ¿Será que nos dejará ahora hacer un dataframe.show? Vamos a ver. Si no, vamos a solucionar eso más adelante. Lo malo con el tema del que estamos un poquito acotados de tiempo en este momento, pero si nos deja verlo ahora, genial. No está haciendo el error. Vamos a seguir trabajando nomás y luego vemos el resultado final. Bien. Sí, ya vamos terminando con esta transformación, ¿ok? Bueno, una de las cosas y una de las últimas cosas que podemos ir haciendo es calcular, vamos a volver un poquito al PPT, ¿sí? Calcular el porcentaje. Tengo entendido, me han estado coacheando de que este numerito de acá arriba es el min, ¿sí? De cada uno de estos numeritos de acá abajo. Cualquier cosa, si alguien ve que lo estoy calculando mal yo, mucho de fútbol no sé, entiendo que es de esta manera. Si alguien que está viendo la charla dice, no, Nata, no es así, era de tal manera, bueno, me avisa, yo de momento voy a calcular el min, ¿sí? Según lo que me estuvieron coacheando, yo la verdad, de fútbol mucho, no sé. Pero sé que Messi es uno de los que tiene el porcentaje más alto, digamos, el punto más alto. Bueno, entonces decimos with column. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decirle, bueno, vamos a nombrar una columna que se llame min. Y vamos a calcular el porcentaje. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar cada una de las columnas, pack, show, SHO, pass, etc. Perfecto. Vamos a hacerle call. Pack. Esto ya es uno de los últimos pasos. Para que vean cómo se hace una TL súper rápida. Más. Acá vamos a hacer la suma de cada uno de las columnas. Entonces, call. Yo más call más call te le puse mayúsculas. A ver, ahí está. Me falta uno, sí,
Ahí te lo estoy poniendo en minúscula. A ver, ahí está, perfecto. Y me faltó la comilla y el col. Ahí está. Pero ahí están todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y acá vamos a usar el lit que les había contado anteriormente que lo habíamos importado para decirle, bueno, toda esta sumatoria vamos a dividirlas por 6. El lit normalmente lo que hace es rellenar una columna con datos, ¿sí? Fíjense acá en la descripción, nos dice create a PySpark column, una columna de PySpark, con un valor literal. En este caso, bueno, nuestro lit es 6 porque es la suma de cada una de estas columnas de cantidad, ¿sí? O sea, son 6 valores a los que vamos a sacarle el promedio. Entonces, bueno, realizamos todo lo que está acá entre paréntesis es como la cuenta matemática, por decirlo así, para calcular este valor. Y me está faltando un cierre. Perfecto. Entonces, si tratamos de ver esto con un display, a ver si no nos trae. Perfecto, acá se creó, entonces tenemos el nombre, la posición, cada uno de los datos, ¿sí? de estadísticas, y por último tenemos un min del tipo double. Buenísimo, perfecto. En teoría ya tenemos nuestro data frame con todas las transformaciones requeridas. Luego, lo que podemos hacer a lo último, podemos añadir más cosas, ¿no? Podemos añadir otras columnas, otros cálculos, pero para ir finalizando lo que podemos hacer es decirle, bueno, agárrame este data frame que acabo de crear, ¿sí? Vamos a crear una partición. Por ahí esto no lo expliqué mucho en detalle, pero vamos a pedirle que haga una partición para que trabaje de manera más rápida. Write CSV. Bien, vamos a crear un CSV como output. Output.csv. Igual, esto es para que se dé cuenta de que tiene que crear un archivo CSV separado por comas. Esto también, fíjense que cuando utilizamos el CSV, ponemos el nombre del archivo y por qué está separado. En este caso es por comas, puede estar separado por, no sé, un punto, puede estar separado por una barrita en vertical, que es una de las más vistas también. Bueno, acá tendría que crear nuestro CSV. Uy, acá nos dio error de vuelta. Bueno. Claro, porque estamos teniendo un problema que todavía no lo estoy encontrando anteriormente. Problema con nuestro archivo. Y a lo último le podemos decir, en el caso de que se cree, normalmente se crea dentro de lo que es Google Colab. Fíjense que me creó una carpeta, en este caso vacía porque falló. Pero tenemos nuestro archivo, nuestro output CSV creado. Esto no estaba anteriormente. Y para leerlo, en el caso de que una vez que ya esté creado, le decimos react CSV y el nombre de nuestro archivo output.csv. No va nada antes porque esto se supone que está en la carpeta raíz. Pero bueno, acá si intentamos leerlo nos va a dar error de vuelta porque tuvimos un problemita con nuestro data frame anterior. Que todavía me gustaría saber cuál fue el problema. Son cosas que pasan, esto puede pasar, ¿sí? Hasta en las mejores charlas, en las mejores familias. Pero bien, en teoría esto sería todo. Supongo que estamos bien de tiempo. Vamos a investigar un poquito. Bueno, lo lindo de la herramienta de Colab es que cuando te tira algún tipo de error, te tira el mensaje del error para saber cuál es, pero te aparece el botoncito de nuestro querido Stack Overflow donde podemos leer cuál fue el problema de una manera mucho más sencilla. En vez de copiar y pegar, ¿qué es lo que hacemos todos?
podemos con un simple botón buscar directamente. Bueno, esto es un error bastante parecido, esto tiene logs. Yo por las dudas lo que voy a ir haciendo, voy a decirle que se ejecute todo de vuelta, porque es muy raro. Voy a reiniciar mi entorno de ejecución y volver a ejecutar cada una de las celdas. Bien. Sigo viendo, a ver, porque por acá, justamente cuando habíamos hecho antes de la eliminación de valores nulos fue donde falló. Fíjense, esto lleva su tiempo, lleva un proceso. Además, al principio, si no me equivoco, está volviendo a instalar todo. Ahí está instalado, perfecto. Fíjense que acá sí funcionó nuestro show. Bien, este era el data frame original. Fíjense cómo cambió el data frame que teníamos anteriormente, con unos valores que no nos decían nada, el nombre de la columna, los headers. Bien, acá tenemos toda la info, borramos la primera columna, lo nombramos y acá volvió a fallar. Number positions. ¿Por qué falló? ¿Por qué falló? Cualquier cosa me pueden ir comentando seguramente por redes sociales o por el chat. ¿Cuál creen que fue el error? Si es que alguno lo pilló antes que yo. Sí, mira, acá está, perfecto. Bueno, acá ya empezó a fallar. Se lo vuelvo a intentar. Fíjense que acá, una vez que falló uno, ya en cascada dejó de funcionar el resto. El object 6. Vamos a volver a buscar. Este primer respuesta no me dijo nada realmente. Las publicidades que aparecen. A ver. Ese no es el mismo error, ¿sí? Dice que acá el traceback es mucho más largo porque estoy trabajando en local, ¿no? Ese no sé. A ver, check. Bien. A ver, un poquito. Un segundo. Tengo que conectar el cargador. Yo. Vale, ya está. Parece que está. Ok. No, esto no me sirve. A ver, la comunidad Databricks.
Voy a hacer lo de la vieja escuela y voy a buscar este error en particular porque es un problema dentro de lo que es la transformación que estuvimos haciendo nosotros, al parecer. Ahí está. Ahí nos dice de una manera mucho más sencilla cuál fue el error. Estoy creando un script de Python. Ok. Sí, hay un problema de consistencia con las columnas, del número de columnas. Ahí está. Excelente. A ver, eso lo del esquema está... No canto raro. Está para apagar la computadora. Los problemas técnicos pueden pasar. Ahí parece que sí. Ahí está, perfecto. Voy a seguir buscando el error. Entonces, el esquema está acá. A ver, claro, no, a ver, creo que ya encontré ya cuál fue el error, ¿eh? Porque... Ahí está, ya sé, ya encontré cuál fue el problema de inconsistencia que estábamos teniendo con el tema de nuestro data frame. Nosotros cuando trajimos cada una de las columnas, y cuando hicimos el select, fíjense con cuánto tardé en encontrar acá el problema. Cuando hicimos el select trajimos nuestras columnas en particular, perfecto, pero no lo guardamos dentro del data frame con el que veníamos trabajando, que era players -21. En teoría ahora sí voy a estar como sobreescribiendo nuestro player 21 anterior, que me trae todo este data frame entero. Y ahora sí me debería traer... Bien, ahí se supone que se guarda una variable. Vamos a volver a reproducir cada uno de estos pasos. A ver si me dice que tenía el problema de consistencia, me parece que era eso. Perfecto, ahí está. Ese era el problema de inconsistencia con la cantidad de columnas. Fíjense que bueno, nuestro error decía justamente, y lo voy a volver a leer por si a alguno le llega a pasar otra vez. A veces los nervios del vivo también, cuando uno está grabando una charla, pueden pasar estas cosas y está bueno también que pase. Pero fíjense que el error decía, claro, que la cantidad de... Este era diferente, ¿no? Pero la cantidad de columnas no macheaba con la cantidad de columnas que teníamos en nuestro esquema con el dataframe anterior. ¿Por qué? Porque yo estuve trayendo un RDD con un montón de columnas de más porque nunca se había guardado nuestra selección anterior de columnas. Entonces trajimos un montón de información, columnas basuras, se podría decir, porque no lo íbamos a utilizar. Hicimos todo nuestro proceso que habíamos explicado, ahora le voy a hacer un leve repaso y terminamos. Perfecto, y acá podemos ver nuestro data frame ya funcionando correctamente. Así que ahora vamos a poder volver a... Bueno, acá nos va a dar un error, voy a ponerle otro nombre porque si no, lo que me está diciendo desde acá es, epa, este documento ya existe, está vacío, pero ya existe, así que vamos a ponerle otro nombre. Output 1. Perfecto, vamos a hacer un pequeño repaso antes de terminar para ver qué fue lo que pasó acá. Bien, nuestra ETL básica. Primero, instalamos todo lo necesario para trabajar con PySpark. Que eso también en local lo suelen hacer con pip install, pero sin el signo de admiración adelante.
Una vez que tenemos todo nuestro ambiente preparado, importamos todas las herramientas que vamos a usar, ¿sí? Importamos PySpark y vamos importando dentro de PySpark nuestro contexto de SQL, nuestro Spark Session, esto es fundamental, y luego las diferentes herramientas que vamos a ir utilizando en nuestro proceso de transformación en particular. En nuestro caso solo usamos esto, no traje ninguno, ni integer type, no traje nada de string type, double type, que por ahí son otras conversiones de datos que podríamos hacerlo, porque no lo estamos utilizando. SQL Function, bueno, perfecto. Luego lo que hicimos fue crear una sesión de Spark, ¿sí? Creamos nuestra aplicación que se llama ETL básica, y también inicializamos nuestro contexto de SQL, que lo utilizamos luego, dentro de esta sesión de Spark. Bien, no estoy en warning, pero la vamos a ignorar de momento. Le dijimos, bueno, a ver, este va a ser nuestro path, donde van a estar todos nuestros archivos guardados. Dijimos, créame una variable, ¿sí? Con los datos de este CSV en particular. De nuevo, este es uno, pero podemos tener muchísimos CSV, JSON, archivos Parquet, etcétera. Un montón de tipos de archivos que podemos ir haciendo de la lectura, ¿sí? En este caso trabajamos solo con uno. Le decimos a Spark, bueno, léeme este CSV y mostrame qué es lo que trae este CSV. Bueno, acá nos trae un data frame, sí, acá ya nos guardó dentro de un data frame, con un montón de columnas, y acá con el players21.show lo podemos ver de una manera mucho más bonita, en más detalle, qué es lo que hay acá adentro. Nos dimos cuenta que hay un montón de cositas que queríamos transformar o cambiar, que el nombre de nuestro encabezado sea el correcto. Vimos que hay un montón de información como player URL que no nos sirve, ID que de momento no lo vamos a necesitar. En nuestro pequeño ejercicio de lógica de negocio, por decirlo así. Nacionalidad, etc. Solo necesitábamos la información de la tarjeta del jugador de FIFA, ¿sí? Las que nosotros vemos normalmente en la tarjeta cuando vamos a jugar. Dijimos, bueno, a ver, acá guardame en una variable, esto nos había faltado anteriormente, guardame en una variable, que sobreescribimos la variable players, con solamente las columnas que queremos, ¿sí? Que son esta y esta, ¿sí? Son la del nombre, la de las estadísticas. Luego definimos una función porque dijimos, bueno, a ver, la primera fila del encabezado tenía unos nombres raros, dame el nombre que yo quiero, ¿sí? Así que el nombre que nosotros queremos es el de la fila, la fila 1, sería esta es la fila 0, ¿sí? Esta acá. Bueno, así que definimos una función que nos permite hacer eso, que nos permite iterar cada uno de estos datos. Creamos una RDD a partir del data frame. Hicimos un collect para ver qué información traía. Luego hicimos nuestro map partition y aplicamos nuestra función creada anteriormente. Acá ya vemos ya cómo se trabaja con RDDs y cuál es la diferencia con el data frame, lo habíamos visto anteriormente. Esta nos permite trabajar de una manera mucho más rápida al hacer la transformación de datos, pero los RDs son inmutables. Entonces, sí o sí, para seguir trabajando luego, tuvimos que, fíjense que acá el cambio se aplicó, tuvimos que, y acá vemos un montón de entradas con known, que esto no quiero que me aparezcan tantos known, así que eso después lo tuvimos que limpiar. Pero bueno, o sea, tuvimos que volver a convertir en nuestra RDD a, ¿cómo es? A data frame. Así que creamos un esquema, ¿sí? Con unos fields, ¿sí? Para cada una de las columnas. Acá lo que hacemos es crear el type, columna nombre, tipo de columna y se acepta valores nulos o no. Que esto también fue un problema después, ¿sí? Porque además de que teníamos varios valores nulos que teníamos que limpiar, el tipo de datos de las columnas no eran el correcto, ¿sí? Así bueno, creamos nuestro esquema, le decimos a la RDD, bueno, ahora vas a hacer un data frame, ¿sí? Creamos nuestra variable data frame con un SQL context, con la creación de data frame, le decimos, bueno, nuestra variable tanto, con el esquema tanto, y vemos nuestro data frame creado con un print schema. Como vemos, nos trae el esquema que anteriormente habíamos creado de manera correcta. No de manera totalmente correcta, de nuevo, porque tuvimos que hacer más transformaciones luego.
acá podemos ver nuestro data frame, cómo fue quedando hasta ahora, con nuestro nombre, posición. Fíjense que posición hay varios. Lionel Messi no solo es delantero, sino que tiene varias posiciones más. Cada una de sus estadísticas, perfecto. Hasta acá, todo súper, funcionó correctamente. Fíjense que acá solo podemos ver las primeras 20. Seguramente si acá dentro de show pongo 50, me van a aparecer las primeras 50. Y así. Aprendimos también cómo eliminar los valores nulos. ¿Sí? Aprendimos también a castear o convertir el tipo de columnas. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros no necesitamos que estas columnas con los numeritos sean strings, sino que necesitamos que sean números enteros, así que procedimos a hacer el casteo. Volvemos a imprimir el esquema, está todo perfectamente configurado, ¿sí? Y acá vemos que está nuestro data frame tal cual. No podemos ver ningún cambio acá porque la verdad que lo que se hizo fue un cambio de tipo nada más. Perfecto, acá lo que hicimos fue agregar una columna, ¿sí? Acá lo último, con el promedio de cada uno de estos datos, del pack, del shouting, etc. Bien. Sí, acá. Lo que procedimos a decirle, bueno, en la columna min, hacemos una suma de cada una de estas columnas y dividimos por la cantidad de estas columnas, que es 6. Y acá hicimos un display data frame, que ahora sí vamos a poder hacer nuestro data frame.show para ver esta columna nueva. Perfecto, y acá vemos que se agregó una columna nueva con, bueno, se ve medio raro el numerito, ¿sí? Normalmente yo lo que haría más adelante es sacarle estos números extra, pero bueno, es un tratamiento que podemos hacer. Ahora estamos corto de tiempo, así que vamos a dejarlo de momento de esta manera. Y creamos nuestro output, un CSV con nuestro archivo final, que es output 1. Y perfecto, acá vemos que se creó nuestro archivo final, que este archivo luego lo podemos utilizar para cargarlo en la nube, para hacer análisis, visualización, etc. Pero está todo en un CSV solo y ya tratado. Y si hacemos la lectura de nuestro CSV, vemos que nos trae un data frame, ¿sí? Con el output 1 CSV. Así que bien. Veo que acá no se aplicó correctamente lo de la eliminación de nulos, que estaba acá más acá arriba. Si nos da el tiempo vamos a intentar hacer nuevamente. Vamos a traerle acá abajo. A ver si funciona al fin. Perfecto, ahí fue nuestro abdominal, que lo hicimos más al último, y ya no tenemos los valores nulos que teníamos hace un ratito. Y listo, eso entonces sería todo. Esto es una tele súper básica. De nuevo, pueden hacer 1000 cosas, pueden encontrar un montón de datasets de lo que se les ocurra en internet. Nada, les súper recomiendo la documentación de Spark, ¿sí? Ahora por ahí no lo utilizamos mucho, pero lo mostré medio por arriba. Me ha servido mucho. Yo hace poco aprendí a utilizar esta herramienta y me ha servido muchísimo para mi trabajo en mi día a día. Yo, como ingeniera junior, la verdad que me pude manejar súper bien para hacer este tipo de teles básicas. Y bueno, esperemos que próximamente nos podamos ver en una segunda parte, tal vez haciendo algún tipo de tele más avanzado, haciendo una carga tal vez en la nube. Se pueden hacer muchas cosas a partir de esto, así que muchísimas gracias por estar ahí y por ver cada uno de los pasos. Cualquier cosa, si hay algún pasito que no se entendió, que no fui muy clara, pueden buscarme en redes sociales, y bueno, puedo ir respondiendo de las preguntas que se les ocurra. Voy a subir esto a mi GitHub. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar en esta charla. Un besito y nos vemos pronto. En Nucba contamos con una carrera ágil en programación web full stack, en la cual aprenderás las habilidades más importantes de la programación. Creamos aplicaciones web de punta a punta, desde la programación front-end y back-end hacia las bases de datos y las funcionalidades del usuario. Si querés estar en la vanguardia tecnológica, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que puedas llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Te esperamos.